Volvemos al tema, obviamente, de la justicia, de Cristina. Me encantaría la mirada de Pilar Rahola. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas noches aquí. Qué gusto verte, Pilar, ¿eh? Gracias por atendernos. Debe ser como la medianoche, ¿no? Ahí. ¿Dónde estás? Sí, casi la medianoche. Estoy en el Ampurdán, en Cadaqués, en un pueblo del norte de Cataluña. Allí donde vivía Salvador Dalí, un pueblo precioso. No, ok. Aún estoy de vacaciones, ya se acaban. Qué envidia. Este fin de semana se acaban. Qué envidia. Pilar, bueno, nada, una visión tuya acerca de lo que está ocurriendo aquí en la República Argentina con el tema Cristina Kirchner, el fiscal Luciani, la justicia, el pedido de prisión. Eduardo, si hiciéramos un manual de lo que no se puede hacer en política democrática, yo creo que este escándalo, que me parece un escándalo magno, enorme, cumple todos los requisitos de lo mal hecho. A mí me parece que creo que no había visto ni me imaginaba un presidente de la República o un presidente en un Estado de Derecho que cometiera tantos errores o tantas irresponsabilidades al mismo tiempo contenidas en casi pocas frases. Lo primero es que cuando a un presidente de gobierno le preguntan sobre una cuestión judicial que además afecta a su vicepresidenta, hablamos además de corrupción, lo razonable, lo que haría un canciller alemán o un primer ministro británico o francés, cualquier democracia solvente, es responder esto está en curso judicial, yo no tengo nada que decir y en consecuencia, como usted entenderá, yo no puedo intervenir en cuestiones judiciales. A partir de aquí ya los cometió todos. El presidente puso bajo la diana, recordando un hecho trágico, terrible, como es el asesinato, la muerte, el homicidio, según incluso la propia judicatura argentina de Alberto Nisman, utiliza ese elemento que es trágico, hablando de un fiscal que está persiguiendo un caso de corrupción y además de un altísimo cargo del gobierno, como es una vicepresidenta, expresidenta. Claro, cuando tú haces esto, cuando dices que no le pase lo que a Nisman, pero se suicidó, él intenta salvarlo por ahí, de entrada estás amenazando directamente al fiscal, lo estás poniendo bajo la diana y estás poniendo bajo la diana y por tanto de alguna manera veladamente amenazando a cualquier miembro de la judicatura. No somos tú y yo hablando de un fiscal, es el presidente del Ejecutivo, es el poder ejecutivo del Estado, es el presidente de la Nación diciendo que un fiscal, es decir, el otro poder del Estado, que es el poder judicial, está bajo la picota, que puede morir, que no le pase lo de a Nisman. Luego, además, un tipo que hace 4 días decía que Nisman no se había suicidado. Ahora se ha suicidado. El criterio del presidente cambia en función de los momentos. En un tema trágico como es la muerte de un fiscal general, un fiscal de Estado que perseguía el caso del atentado terrorista más importante de la historia argentina y de toda Latinoamérica, es que esto es muy grande, es muy grande. Y el tipo opina sobre el tema, recuerda la muerte de Nisman, miente sobre la causa de su muerte y recuerda que le puede pasar lo mismo al fiscal Luciani. Bueno, no se me ocurre hacerlo peor o hacerlo más grave. Y desde luego, si me permites, yo me imagino que una frase de este tipo en cualquier presidente de gobierno importante significa la dimisión al día siguiente y una crisis de gobierno espectacular. Parece que en Argentina no ha sido así. ¿Mensaje mafioso? ¿Consideras que es eso? Sí, yo creo que es evidentemente un mensaje de amenaza. Y si no lo es, lo parece tanto que al final lo que parece también es especialmente política. Claro, sí. Es que es el presidente poniendo en su boca la muerte de Nisman y haciendo la misma equiparación con el fiscal que ahora está trabajando un tema tan sensible. Claro, es que aquí hay que recordar una cosa. Un fiscal perseguía a una presidenta y murió. Lo suicidaron. Otro fiscal está persiguiendo a una vicepresidenta, la misma que en su momento era presidenta, y lo amenazan y le recuerdan la muerte del otro fiscal. Y lo hace el presidente de gobierno. ¿Qué más necesita Argentina para tener una crisis política de niveles colosales? Sí. ¿Cómo se puede mantener un gobierno así? Es decir, y el resto de miembros
el resto de ministros, nadie se preocupa de la injerencia brutal, directa, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. ¿Cómo se mantiene una democracia así? Y luego encima, cuando intenta arreglarlo y decir que me tergiversaron y tal, se carga el otro poder, que es el de la prensa. Es el manual del autarca, del irresponsable, o yo sé, no sé, qué puedo imaginar. Meto el dedito y hago una injerencia directa, con lo que significa psicológicamente, al fiscal que está trabajando el caso, y después encima la culpa la tienen los periodistas porque no me entendieron. Bueno, claro. ¿cuándo no lo entendimos? Cuando habló de que no se había suicidado Nisman o ahora. Sí. ¿Qué no entendimos? ¿Que estaba amenazando a un fiscal? ¿Qué debe pensar Luciani? Es decir, en su casa, con su familia. Le han recordado... Es que no es solamente, Pilar, no es solamente Luciani, porque el mensaje es para todo aquel que se atreva a pedir prisión o condenar a Cristina. Esto es para fiscales, jueces, cualquiera. Por eso yo comentaba antes, Eduardo, que es una amenaza a toda la judicatura, claro, no solo al fiscal. Claro. Es decir, bueno, cuidadito, porque al que se mueve quizá le vuela una bala. Esto es lo que ha dicho el presidente de gobierno, de una forma, de otra, pero es igual. Y además luego ni tan solo es capaz de rectificar o de dar una explicación solvente. Encima la diva Cristina Kirchner haciéndose la víctima, las fuerzas del mal que quieren destruirla, en fin. ¿Qué más? Es de verdad, a ver, mira, hoy lo pensaba porque sabes que alguna vez lo hemos hablado. La diferencia entre un votante y un ciudadano es que el ciudadano, además de votar, tiene pensamiento crítico, tiene capacidad de hacerse preguntas. En cambio, el votante puede ser tan amorfo que ser miembro de una secta o de una religión política o seguir a una mesías, pero no se hace preguntas. Y la pregunta fundamental es cómo alguien que ha sido solo funcionario del Estado, porque el presidente al final es un sueldo de Estado, puede haber amasado una fortuna tan ingente. ¿Cómo puede ser toda su familia tan enormemente y brutalmente rica? ¿Cómo pueden ser grandes terratenientes? ¿Cómo lo han hecho? ¿Ahorrando dinerito? Es evidente que... Y luego todo lo que conocemos. Aquí hay un escándalo de corrupción enorme. Y sin embargo la señora ha continuado ejerciendo la política, ahora como vicepresidenta. Hay gente que le compra el discurso, que se cree que es una mártir, y que lo que pasa es que hay unos tipos perversos en Argentina que le persiguen porque ella es santa y virgen. Una perseguida. ¿Sabés, Pilar? ¿Tenés oportunidad de ver lo que nosotros ponemos en pantalla? ¿Te puedo mostrar una foto? Sí. ¿Te puedo mostrar una foto? Sí. Quiero que la veas. Por favor. Quiero que la veas atentamente. Hoy Cristina se reunió con este personaje que ustedes en España conocen muy bien. Iglesias. Hombre. ¿Qué te sugiere esa imagen? ¿Quién es Iglesias? Bueno, Pablo Iglesias es el ex líder de Podemos, del partido de la izquierda más radical que cogobierna con Pedro Sánchez en España, pero también fue, para que hagamos un poquito de currículum, fue el hombre que en su momento era el director del canal iraní en España, en español. Fue el balador de todo el eje bolivariano, defensor a ultranza del régimen venezolano, por tanto no me sorprende nada, me parece que Dios los cría y ellos se juntan. Bancado económicamente por Chávez, ¿no?, en su momento. En su momento por Chávez, pero además también estuvo trabajando por el régimen iraní a través del canal Hispasat, con lo cual aquí hay una cantidad también de cuestiones bastante ruidosas, digamos. Claro. Pero fíjate que todo concuerda, porque al final Cristina Kirchner se ha vinculado al eje bolivariano de una forma muy descarada, en su momento intentó el memorándum con Irán, o sea que fíjate que todo va cuadrando y Pablo Iglesias... Todo tiene que ver con todo, ¿no? Y creo que Iglesias le encontraron una propiedad millonaria también, ¿no? Bueno, eso sí que realmente yo creo que ahí hubo una guerra sucia. Yo no puedo de ninguna manera avalar lo que fue claramente una guerra en su contra, porque realmente corrupción no se le ha visto en ningún caso a Pablo Iglesias. Yo creo que no, yo creo que es un convencido de la izquierda radical. ¿Sabes qué? Le regaló un libro que se llama Medios y Cloacas
¿Lo conoces? ¿Lo leíste? No acostumbro a leer a Pablo Iglesias, me lo ahorro porque uno tiene su salud y es complicada, pero bueno, medios y cloacas. Es evidente que tanto Argentina como en España hay cloacas muy serias. Es su libro. Y es evidente. Es su libro. Es evidente también. Claro. Yo no lo he leído, lo he leído. Ok, no te perdés nada, me imagino. Viniendo de Pablo Iglesias no te perdés nada, me imagino. Porque viste que se quiere instalar a nivel global, los países del Foro de San Pablo y los personajes nefastos como Iglesias, que hay un lawfare, ¿viste? El lawfare, que todas las causas contra los líderes populares están inventadas por los jueces, los medios, los periodistas, ¿no? Yo estoy de acuerdo que existe el lawfare y que es cierto que en algunos momentos los regímenes lo utilizan para la persecución política. Pero es que el caso de Cristina Kirchner, que le salen los billetes por las orejas y que el escándalo lo hemos visto con los ojitos, hemos leído en los cuadernitos, hemos visto las cajas de seguridad, es decir, los maletines. Entonces, ¿ahí qué hay? ¿No hay que investigar eso? Y que Pablo Iglesias meta en el saco del lawfare a Cristina Kirchner, que ha protagonizado esos escándalos tan terribles y que en su momento, además, repito, fue capaz de plantear un memorándum con el régimen que había asesinado a argentinos en Argentina, que fue el caso AMIA. Me parece que la verdad es que todo esto es una izquierda absolutamente envilecida, perfectamente coordinada unos con los otros, que lo que están trabajando es su impunidad. A mí me parece un trabajo de impunidad, sin ninguna duda. Pero aquí tienes un fiscal que se atreve. Pablo Iglesias tendría que tener en cuenta algo importante. En Argentina mataron a un fiscal por investigar a una presidenta. Lo que le tendría que preocupar a cualquier persona progresista no es qué hacía Nisman, sino quién lo mató y por qué. ¿Y por qué estaba investigando? Yo recuerdo a Alberto Nisman diciéndome, lo tengo todo, lo voy a demostrar. Sí. Bueno, lo que iba a demostrar en el Congreso el lunes antes de que lo mataran era la relación de Cristina Kirchner con Irán y el memorándum. Eso iba. Fíjate que justamente hoy estaba sentado con alguien que tenía que ver con Irán, con Pablo Iglesias. Bueno, señor que, como repito, introdujo la televisión iraní en España, lo cual es espectacular para un progresista, pero es que estamos instalados en la locura, Eduardo. Cualquier persona que defienda valores democráticos y progresistas, es decir, que quiera avanzar el progreso, ¿cómo puede tener ningún tipo de relación con un régimen teocrático que condena a muerte a opositores, a mujeres, que persigue los derechos fundamentales? Y ahí tienes a Pablo Iglesias, ahí tienes a Maduro, ahí tienes a la propia Cristina Kirchner, y no tengo ninguna duda, no tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda, porque soy capaz de hacerme preguntas, de que detrás del memorándum había dinerito. No tengo ninguna duda de que esta es una relación espuria. ¿Cómo tú, como presidenta, vas a aceptar un acuerdo con el país cuya Guardia Revolucionaria ha orquestado un atentado que ha matado decenas de argentinos? ¿Cómo se compra eso? Y luego utilizando al chivo expiatorio de Timerman, que fue surrealista ya, porque que además era judío. Bueno, tristísimo. Yo empecé a tener una sensación de Argentina trágica en ese momento. Cuando vi todo aquello, el memorándum me rompió, después ya la muerte de Nisman. Y estos tipos, los Pablos Iglesias, las Cristinas Kirchner, los Maduros, en lugar de trabajar para que países ricos no tengan bolsas de pobreza extremas, porque la pregunta a Cristina Kirchner es, ¿por qué hay pobreza en Argentina? ¿Perdone? La segunda pregunta es, ¿cómo se ha hecho usted tan rica? ¿Me lo puede explicar? ¿Cómo se hace una fortuna ingente usted, Máximo, la familia entera, cobrando un sueldo público? Aunque sea un sueldo importante. Y a partir de ahí, ¿cómo se ha ido escapando de casi todo? ¿Cómo intenta pactar con Irán? ¿Cómo se explica que el fiscal que la estaba persiguiendo y que decía por activa y por pasiva que tenía cantidad de pruebas, lo suicidan? ¿Cómo explicamos todo esto? Y ahora viene Pablo Iglesias, que ya no está en España, no tiene ninguna relevancia política para arreglar la política argentina. Pues pónganse ustedes paraguas. Gracias, Pilar. Un beso enorme.
Gracias. Un abrazo. Gracias, un beso muy, muy grande. Doctor Sin. Para recordar, este es el señor de la coleta. Exactamente. Ustedes se acuerdan, ahora no tiene, se ha cortado el pelo, pero era un señor con barba candado y una coleta. El que Díaz Ayuso le dio una paliza enorme en la elección. En la elección, exactamente. En la última elección, y lo hizo renunciar. Lo dejó fuera del gobierno. Era vicepresidente del gobierno y tuvo que renunciar. Y Pilar no cuenta esto porque seguramente es mucho más discreta que nosotros, pero compró una casa que costó 650.000 euros, que nadie supo de dónde sacó ese dinero. Claro. Nunca pudo demostrar demostrar de dónde sacó esa plata. Bueno, muy bien.